En esta esquina conversamos sobre novedades tecnológicas y más. Bienvenidos al podcast oficial de Howler. Bienvenidos a The Corner. Bienvenidos nuevamente a The Corner. Soy Bruno Lorenzo, Innovation Manager en Howlac. Y para el episodio de hoy tenemos a un invitado especial, amigo de la casa, Nacho Chartier. Nacho es ingeniero en informática con más de 8 años de experiencia trabajando en el sector de análisis de datos. Es docente en la Universidad Católica del Uruguay y en UQ Business School, encargado de las materias analítica de datos y Big Data. Actualmente se encuentra trabajando como Data Engineer Expert en Blue Orange Digital. Bienvenido, Nachito, un gusto que estés acá con nosotros. Bueno, hola a todos, gracias por la invitación. Se dio finalmente que me dieran un rato acá para charlar contigo. Sí, salió al final. Bueno, Nacho nos va a acompañar a charlar un poco de Big Data, una disciplina que hasta hace unos años al menos estuvo de moda, entre comillas, pero con el auge creo que la inteligencia artificial fue perdiendo un poco de terreno, ¿no? Sin embargo, es un tema interesantísimo para ver y aprender algunas curiosidades que ahora esperemos que Nacho nos pueda explicar un poco mejor, ya que es el que tiene más experiencia en el tema. Bueno, sí, si querés ahí trataremos de dar conceptos claros que ayuden a que se entienda de forma más terrenal. Pero te dejo arrancar. Perfecto, ¿no? Esto es más una charla de vuelta. Yo creo que la primera pregunta que se me viene a la mente es, y creo que para el público en general, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de Big Data? ¿Cómo lo podríamos definir o en qué consiste? Bien, ahí si vamos al manual o al libro o a la bibliografía que existe, que hay bibliografía sobre el tema desde los 90 ya, o incluso antes, que se estaba hablando del tema del Big Data como al principio como un problema, es el manejo de grandes conjuntos de datos, grandes volúmenes de datos, y conjuntos de datos complejos. Es decir, no lo que conocemos una base de datos que puede ser una tabla, va a ser un paralelismo lo que puede ser una tabla de Excel, sino yendo a formatos de datos más complejos, pero siempre hablando de volúmenes grandes que son terabytes o petabytes. Uh-huh. Bien, o sea, no nos referimos a datos no estructurados, capaz, como pueden ser fotos, audios, eso entra en la categoría de Big Data. Exacto. El Big Data lo que hace es no solo contempla los datos estructurados como base de datos relacionales, sino que también te suma, sea un PDF, sea un JSON, sea una foto, sea un audio, sea un video. Todo eso entra en este mundo de Big Data y es lo que complejiza un poco el procesamiento de esos datos. Por eso el Big Data no solo es el almacenamiento de grandes volúmenes de datos, sino también es el procesamiento y el uso eficiente de todo ese volumen de datos. Bien, perfecto. ¿Cómo? Porque investigando un poquito para antes del episodio, me encontré con un concepto que capaz que se puede relacionar con esto que estabas hablando recién vos, que es el concepto de las 3 Vs, que está como que directamente relacionado, Exacto, la redundancia, con Big Data. Vendrían a ser volumen, variabilidad y velocidad, ¿no? es volumen, velocidad y variedad. Y hay otra B que se suma también al final, que es como la cuarta B, que sería el valor. Es decir, volumen, velocidad y variedad es un poco lo que decíamos. Volumen son los grandes volúmenes de datos, la capacidad de almacenar y procesar grandes volúmenes. La velocidad es que eso no solo se procese de forma rápida, sino que esté disponible de forma rápida para sustentar o apoyar toma de decisiones de las empresas, porque al final del día podemos tener un montón de datos, pero si no estamos procesando, trabajando de la forma adecuada, no van a servir para nada y es un costo muerto, digamos, para las empresas. La variedad, lo que decíamos hoy, distintos formatos, como decías vos, foto, video, audio, texto o datos estructurados. Y el valor es que esos datos terminen siendo relevantes para el usuario final. Es decir, almacenar está perfecto, poder almacenar todo está perfecto, pero poder sacar algo valioso que mejore el negocio al final del día es como la frutilla de la torta del paquete del Big Data. Claro. Sí, de nada tiene sentido capaz procesar una cantidad enorme de datos relacionados al deporte, por ejemplo, si el dominio de mi negocio son
no sé, las finanzas de un supermercado, por ejemplo. Bueno, exacto. O de nada tiene sentido estar almacenando, por ejemplo, imágenes de un circuito cerrado de cámaras de un local, de un supermercado, que en realidad vamos a tener un montón de gigas de información o teras de información en video que no vamos a utilizar para poner al servicio, ni de optimizar la circulación dentro de la sucursal, optimizar la forma en que yo distribuyo las góndolas, optimizar la forma en que yo atiendo a los clientes en base a eso. Es simplemente almacenamiento que estoy ocupando y no termina. Puede, en algún momento del futuro puede llegar a ser relevante, pero por ahora es un peso muerto. Claro. Perfecto. Y viendo un poco, ya que tocaste el tema del tamaño, de que capaz que es como que está ocupando espacio innecesario si no le vamos a dar un uso correcto o que sea relevante para el negocio, como decías vos. ¿Cuál es el tamaño de un set de datos para que entre en la categoría Big Data más o menos? ¿Hay algún número en la industria que se maneje o...? No hay un umbral... Depende, capaz. Claro, no hay un umbral definido, es decir, no hay un número, es decir, si te pasás de 1 tera, ya estabas trabajando con Big Data. Y también pasa que hoy en día muchas empresas están adoptando las mismas plataformas o las mismas formas de trabajar con Big Data para trabajar con volúmenes de datos que son en el orden de los gigas. Entonces, es una plataforma de Big Data que sí procesa capaz mucha variedad de datos, pero capaz no llega a un volumen que sea necesario para esa infraestructura, pero tenés requerimientos por el lado de la variedad que no podés manejar si no es con ese tipo de infraestructura. Entonces el umbral en cuanto a volumen es bastante variable de acuerdo a cada realidad, pero sí, a ver, en el orden de los teras es como el comienzo. Claro. Es como la base, capaz. Sí. ¿De cuántos teras hablamos? Yo diría 30, 50, vi por ahí también. Sí, un poco. Es como, a ver, es como te digo, a partir de 30 teras yo diría que estás usando Big Data, así sean que estás manejando solamente datos estructurados. Claro. Pero capaz que tenés 10 teras, pero tenés variedad de datos, que tenés audio, tenés video, tenés fotos, y además tenés datos estructurados, entonces ya ahí también estás hablando de Big Data. Claro, entiendo. Igual es un disparate, ¿no? Información. ¿Se podría dimensionar capaz cuánto, o más o menos a cuánto equivale a 1 tera de información, digamos, en documentos PDF o fotos? 1 tera, ¿cuántas fotos serían más o menos? Bueno, ahí va a variar un poco la calidad, pero imagínate que una foto de alta calidad pueda pesar 70 megas. Vamos a hacer la cuenta. Ahí me estás matando. No, pero son un montón. Son un montón de fotos. Miles y miles de fotos. Son cientos de miles de fotos. O cientos de miles de... Son millones de emails, son millones de tweets. Claro. Es una locura de información. Pero ¿Cómo bueno. hacemos? Sí. Perdón, No, ahí dale. ya para meter otra preguntita. ¿Cómo se hace para manejar esos volúmenes que son impresionantes de datos? ¿Cómo se depuran? ¿Cómo se almacenan? Y hasta cómo se visualizan después para tomar esas decisiones que justamente vos decías que es un poco el objetivo que hay por atrás de Big Data. Bueno, a ver, para tratar de hacerlo práctica en la explicación, inicialmente la evolución del procesamiento de datos venía obviamente procesamiento de datos estructurados. Con la evolución del internet empieza a surgir los que son formatos no estructurados, empieza a surgir el procesamiento de imágenes, procesamiento de texto, procesamiento de audio de forma mucho más común. Se vuelve como más moneda corriente para las empresas. Y ahí el almacenamiento tradicional, una base de datos relacional, no permitía capaz almacenar y después poder procesar una imagen o sonido, capaz un texto, pero no permitía otros formatos. Entonces surge el concepto de lo que es un data lake, que el data lake en realidad es lo que su nombre indica, que es un lugar donde se vuelcan inicialmente todos los datos en su formato original, es decir, se pueden almacenar desde fotos, audio, PDF, TXT, JSON, XML, el formato que se nos ocurra, y a partir de ahí va a haber como distintos canales de procesamiento y depuración de esos datos. Por un lado vas a llevar capaz una estructura de data warehouse, lo que es
datos más estructurados, vas a extraer información de un PDF, por ejemplo, y estructurarla para un análisis más tradicional, llevarlo a un dashboard, o vas a tener la posibilidad de entrenar, por ejemplo, algoritmos de Machine Learning en base a imágenes, o entrenarlos en base a texto, o entrenarlos en base a audio. Ujú. Pero Sí. el puntapié inicial es ese data lake, que es el repositorio donde vamos a lograr mezclar todos los datos, no mezclarlos, sino volcar todos los datos, para después a partir de ahí empezar a procesarlos y relacionar y asociar las distintas fuentes que tenemos. Sí, perfecto. Como que depende un poco también, bueno, depende creo que de las 3 sub que hablábamos antes, de cómo será ese proceso, supongo, de depuración y de visualización. Y va a depender mucho también, no solo de la variedad y la cantidad que tengas, va a depender también del objetivo que estés buscando, porque lo que cambia del Big Data versus lo que se hacía antes en cuanto a análisis de datos es, antes se tenía una pregunta, yo quiero saber cuánto vendí el año pasado o cuánto vendí el mes pasado, Una consulta en la base de datos. y ya buscaba datos y armaba una estructura de datos para contestar a eso. Con el Big Data vamos a tener un montón de datos y a partir de ahí, una vez que tenemos todos esos datos almacenados, empezamos a hacer preguntas para que esos datos nos empiecen a contestar. Entonces como que cambia el paradigma y se invierte un poco el orden de las cosas. ¿Puede pasar que puedan surgir preguntas que no teníamos en mente antes de tener todo ese volumen de datos? Cosas Sí. que ni nos imaginábamos, o una empresa, digamos. Yo creo que la Puede respuesta ser que es le abra los ojos un poco. totalmente sí. ¿Por qué? Porque de todo lo que es, por ejemplo, comportamiento de usuarios, que es algo muy relacionado al uso de aplicaciones o páginas web, todo el tracking que se hace del comportamiento del usuario dentro de las plataformas, es información que es infinita en cuanto a volumen, porque vos imagínate medir cada clic en cada punto de la pantalla que se haga, almacenar eso y en base a eso entender el comportamiento de los usuarios mediante un modelo de Machine Learning o algún algoritmo estadístico que nos muestre qué es lo que hacen nuestros usuarios en nuestra plataforma. Es un caso de uso de Big Data, obviamente Big Data más Machine Learning o más Data Science, que lo usa Amazon, lo usa Google, lo usa Netflix, lo usa Spotify. Claro. Lo usa pedido ya, Es- sin ir más lejos, ¿sabes? Sí. O sea, es una herramienta o una disciplina, no sé cómo llamarlo en realidad, que como decías vos también o comentaste al principio de la charla, es como un insumo para tomar mejores decisiones también para el negocio de la empresa, ¿no? Exacto. A ver, el Big Data en sí es un nombre muy asociado a la tecnología, por lo que decíamos, por el volumen, los teras y demás. La disciplina acá sería la analítica, que se nutre del Big Data para poder optimizar la toma de decisiones. Pero sí, y esto obviamente está enmarcado en algo que es un paso más atrás y sale un poco de lo que es la tecnología, que es como una especie de curva de madurez, si se quiere, que se le llama curva de madurez analítica, de dónde está parada cada una de las empresas como en el roadmap ideal de poder hacer uso de los datos y empezar a sacarles jugo realmente a esos datos. Claro, me imagino. ¿Cómo tenés algún ejemplo medio concreto, capaz de alguna de las grandes empresas, de cómo han usado el tema de Big Data para tomar alguna decisión conocida, o sea, que estemos usando hoy en día? Grandes empresas me refiero a Netflix, Uber, Amazon, Meta. No sé si tenés algo capaz más tangible para contar o no. Bueno, a ver, hay un par de casos que están por lo menos pintorescos. El caso más fácil, creo, y más conocido, que yo creo que todos sabemos de qué se trata, capaz sin haberlo nunca puesto en palabras, es el tema de recomendación, tanto en Netflix como en Spotify, por ejemplo, o con todo lo que es publicidad en Meta, tanto en Facebook como en Instagram. Cada recomendación que nos surge a nosotros, sea una película o sea una publicidad, atrás de eso son todos los miles de millones de puntos de datos, de data points, que estamos nutriendo nosotros con nuestra interacción, dónde estamos pausando el scrolling, dónde dejamos de scrollear y qué nos quedamos mirando y qué hace la gente que es parecida a nosotros. Con todos esos datos que se van recolectando de la aplicación, Instagram va a nutrir sus algoritmos que después
nos van a devolver a nosotros una publicidad. Ahí el Big Data es el pilar que recolecta toda esa información, la vuelca a una plataforma para que después los algoritmos sean los que devuelvan algo. Y otro caso que está bueno, no sé si quieres comentar algo sobre este, y si no te cuento otro también que es bastante concreto, que es un caso de McDonald's, que uno de sus locales en Europa hicieron un piloto que era en base al procesamiento de imágenes, es decir, almacenaban información histórica en video de un local, de su funcionamiento local, por mucho tiempo, y con todo ese gran volumen de datos lo que hacían era un algoritmo que medía el comportamiento de las personas, cuánto tiempo estaban en la fila, y en base a eso devolvían distintos tipos de menú que eran más rápidos de preparar para que el tiempo de espera del usuario sea menor, y de esa forma, bueno, o sea, mejorar la experiencia, agilizar el funcionamiento local y no generar cuellos de botella o minimizar los cuellos de botella. Si alguien iba con una idea ya definida, no lo vas a cambiar, pero si vas a decidir y en la publicidad yo te pongo lo que me conviene a mí, probablemente vas a terminar eligiendo eso. Y de vuelta, el Big Data es el que almacenó, procesó todos esos videos para después en tiempo real poder tirárselos a un modelo y que ese modelo respondiera, bueno, vamos con estas opciones de menú o vamos con las otras. Claro, perfecto. Está bueno ese ejemplo, la verdad no lo tenía en el radar. El de Netflix y Meta, bueno, sí es como vos decías también, medio que implícitamente nos pega en el día a día y nunca nos sentamos a pensar también la cantidad de información que hay por atrás de esas plataformas. De hecho, bueno, Netflix también te pone un score de compatibilidad con tus preferencias. Con tus preferencias. Te recomienda algo, entonces hasta ese nivel van de... Y claro, si ven ahí es como que uno dice, bueno, acá están usando inteligencia artificial o machine learning, o no le damos capaz el término adecuado porque no lo sabemos, pero la base de todo esto es el Big Data y es el almacenar y recolectar la información de los millones de usuarios que tiene Netflix alrededor del mundo y empezar a encontrar similitudes entre un usuario en Uruguay que tiene 25 años y mira películas de acción, bueno, ¿qué hacen los usuarios que están en Estados Unidos del mismo rango etario, que miran el mismo tipo de películas, qué otras cosas están mirando y empezar a hacer recomendaciones cruzadas? Claro. Si bien hay un montón de componentes que son de estadística, son de machine learning, los datos son la base de todo esto que está pasando. Sí, sin dudas. Bueno, para ir cerrando un poco, ¿qué le recomendás a alguien desde tu experiencia, vos que estás metido en el tema? Si alguien quiere comenzar a aprender un poco del mundo de datos, ¿por dónde debería arrancar? Bien, yo iría a las bases de lo que es tanto Data Warehousing como Big Data, que hay un autor que se llama Ralph Kimball, que es histórico, es el gurú de lo que es el BI tradicional. Pero después, a ver, hay muchas tecnologías que hay que pulir y hay muchas ramas. Puedes ir por la rama de especializarte en la parte de visualización y presentación de datos, y hay un montón de herramientas. Va a estar Looker, va a estar Power BI de Microsoft, hay herramientas de IBM. Hay un montón de cosas. Puedes enfocarte en lo que es la parte de Data Engineering, que ahí Python es el lenguaje a aprender. Termina siendo una tarea de programación al final del día. Claro. Pero también hay un montón de partes de modelado de datos que ahí de vuelta volvemos a las raíces y volvemos a Ralph Kimball, que es el autor que mencionaba inicialmente. También hay un montón de partes de infraestructura que se mezcla con lo que es DevOps. Una rama llamada DataOps ahora, pero es DevOps enfocado en herramientas de data, o podemos irnos más allá a lo que es ya no visualización, pero Data Science o Machine Learning, que ahí la base más fuerte es la matemática y la estadística. No te dije ninguna tecnología porque hay un montón. Podemos hacer una lista eterna. Tenés para elegir, eso sin duda. Hay para elegir y hay muchas ramas. No, creo que no se puede saber todo. Es un poco haciendo un paralelismo con lo que es la ingeniería de software. Hay back-end y front-end también un poco en esto. Claro, me imagino. Bueno, bien, perfecto. Muchas gracias, Nachito, por sumarte acá a The Corner. Estuvo muy bueno el episodio.
Me encantó. Muchas gracias a ustedes. Estaría bueno dejar para una segunda tanda, entrar un poco más en detalle en alguna tecnología y cómo se podrían usar. Más que a las órdenes. Cuando quieran, encantado de charlar con ustedes. Dale, impecable. Bueno, y si a alguno le interesa leer un poquito más a fondo de Big Data, tengo un libro para recomendar que lo leí hace bastantes años. Se llama Big Data, la revolución de los datos masivos, de Víctor Meyer y Kenneth Cukier. Está muy bueno, es viejo el libro, pero justamente te pone en perspectiva con lo que estamos viviendo hoy, así que si a alguno le interesa lo puede bichar. Y si quieren que profundicemos en algún aspecto puntual o si les gustaría que tratemos algún tema en particular en el podcast, pueden escribirnos a thecorner@joulab.com con sus sugerencias. Gracias a todos y nos vemos en la próxima.